Esta mañana vamos a platicar un tema muy importante de acuerdo a lo que establece el Código Federal de nuestro país para los adultos mayores. Y es que estamos justamente en el mes del adulto mayor y hay que hablar sobre los alimentos que les corresponde. Hoy recibimos en nuestro estudio al abogado Francisco Cárabes, especialista en este y muchos otros temas. ¿Cómo están? Gracias David, ¿cómo están? Saludos al auditorio. Efectivamente, el tema de los alimentos, ahora sí que dicen, ya en el ámbito litigioso es otro tema. Pero bueno, vamos a empezar por lo siguiente, explicarle al auditorio que cuando tenemos un adulto mayor y el adulto mayor se ve en estado de necesidad, ¿qué es un estado de necesidad? Que está vulnerable. Recordemos que todo ser humano debe ser dignificado en su bienestar, debe ser dignificado en su estabilidad emocional y debe ser dignificado en sus necesidades básicas. Hablando de las necesidades básicas, platicamos de los alimentos. Si bien lo comentas en el artículo 301 del Código Civil Federal, nos habla del otorgamiento de los alimentos a las personas que lo necesiten. Y si en su momento estas personas que hoy en día lo necesitan, hablando de los adultos mayores, los proporcionaron en su momento hacia sus hijos, pues es de igual manera retributiva de los hijos dar los alimentos hacia los adultos mayores. Recordemos que el ciclo de la vida, cuando uno nace, entre 0 a 10 años estás en un estado de vulnerabilidad, 15 entras a la adolescencia, sí. De la adolescencia hasta los 20, 30, 40, 50 años estás en una edad productiva, que puedes aportar. Ya después empieza el detrimento de los 60, 70, 80, 90 y ojalá que 100 las personas que lleguen, ¿verdad? Pero bueno, en esta etapa senil, en la última etapa de la vida, los adultos mayores entran en una situación que ya no producen, necesitan de los cuidados. Entonces, cuando necesitan de los cuidados, tenemos el tema de los alimentos. Y cuando vemos una persona que necesita alimentos, es decir, que está en un estado de vulnerabilidad, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, si es nuestro familiar, hacernos cargos para que este familiar tenga la dignidad como ser humano de tener una etapa terminal consciente, una etapa terminal estable, que tenga un bienestar a efecto de que pueda estar tranquilo. Ahora, ¿qué pasa cuando los adultos mayores están en un abandono? Cuando están en totalmente desaseados, abandono total, sí. No comen, un estado de calle. Bueno, si las personas adultos mayores tienen un familiar directo que pueda hacerse cargo, la regla es que se hagan cargo. Pero cuando este familiar se hace omiso, digamos, tiene la capacidad económica el familiar directo, llámese hijos, sobrinos o hermanos, tienen la capacidad económica. Bueno, el adulto mayor, a través de las Procuradurías Sociales del Estado de Jalisco, puede acudir a demandar los alimentos, es decir, que sus necesidades básicas sean proporcionadas por estas personas para que pueda tener esa tranquilidad. Y claro, en caso de que no existan, bueno, existen las instituciones, existen los programas de desarrollo social que van encaminados pues a la seguridad alimentaria de los adultos mayores. Y no solamente va en el tema de los derechos humanos, hablando de los adultos mayores, deben de ver los estados de alimentos, sino también con un estado de tranquilidad, darles una tranquilidad emocional. Porque ¿qué sucede cuando tenemos un adulto mayor enfermo que está postrado en cama? Debemos ahora sí como dicen, entre los hijos, entre los sobrinos, dependiendo si no tuvo hijos, bueno, entonces debemos de darle esa dignidad tanto en salud, esa psicomotricidad, el esparcimiento sano. Existen diferentes programas sociales, David, que se llevan, por ejemplo, en el DIF, en el Desarrollo Integral Familiar, existen programas del adulto mayor donde se los llevan a actividades recreativas. ¿Por qué? Porque también tienen derecho a tener un esparcimiento sano, así como los menores de edad tienen derecho a un esparcimiento sano, también los adultos mayores cuando lleguen a una edad ya de jubilación, ya que dieron todo en la vida de la edad productiva, pues claro, tienen esa capacidad, tienen ese derecho humano de tener una recreación total. Ahora, si hablamos con un adulto mayor, hace un momento lo decía, cuando está postrado en cama, ¿qué debemos de hacer? O que está en un estado que no sabe de sí mismo, es decir, jurídicamente se le llama un estado de interdicción, está alienado. ¿Por qué? Porque no sabe de sí mismo, no sabe de tiempo, modo y lugar. Es decir, tiene una enfermedad terminal llamada Alzheimer, entre otras. ¿Qué podemos hacer si esta persona tiene bienes? Bueno,
podremos promover ante un juzgado, ante un tribunal, algo que se llama ser un estado de interdicción para que declare que esa persona ya no sabe de sí mismo y que le pueda nombrar un tutor, y al nombrar este tutor pueda disponerse de todos sus bienes, de todo su patrimonio, para que éste sea correctamente administrado. Claro, también al momento de nombrar un tutor, este tutor va a ser revisado por personal del juzgado para que se le llame a la tutriz, a efecto de que pueda hacer todas las cuentas, toda la administración de los bienes sean correctas, sean, digamos, todo lo que maneje de los bienes sea claro y que no haya nada en lo oscurito. ¿Existe algún monto con lo cual la ley obligue a los hijos a responder de manera recíproca con los papás? Mira, de momento no existe una ley, una tabla, una cuantificación como tal, pero sin embargo la regla general es que por lo menos un salario mínimo al adulto mayor o hacia los hijos, hacia los menores de edad, se les otorgue de pensión alimenticia. Claro, si el padre o los hijos ganan el salario mínimo, bueno, será de manera recíproca, de manera ecuánime, equitativa más que nada, sí, para que puedan proporcionar los alimentos a la capacidad económica que tenga el obligado y a las, digamos, a las necesidades acostumbradas que tenga el acreedor. También hay una realidad. Puede ser que en su momento, hablando un ejemplo general, el padre haya tenido un excelente trabajo, haya sido despedido y no gane lo que anteriormente ganaba, y claro que su condición económica va a disminuir. Ahora, en los hijos, claro que los hijos, si tenían un buen trabajo, tenían capacidad económica, pasa una situación como tal, disminuye su capacidad económica, claro que no podrán mantener la situación. La regla es que mantengas los alimentos, que los otorgues, que los des. Ahora sí que cuida a tu adulto mayor, porque al final de cuentas, bueno, hay historias muchas, ¿no? Cuando los adultos mayores, niños vamos con los abuelitos, estamos ahí con ellos, entonces hay que cuidarlos. Bien. No nos cuesta nada, ellos nos dieron la vida, es una manera de retribuir, de ser recíprocos con lo que hemos recibido. Que no le llamen el hijo ingrato. Mi estimado, si alguien tuviera alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, mándanos su pregunta a un WhatsApp al 33 190 19 650, lo repito, WhatsApp 33 19 650, mándenos su duda en WhatsApp, o síganos en nuestra página de Instagram y Facebook o TikTok. Estoy como abogado Francisco Cárabes a sus órdenes. Y si no, aquí en los teléfonos del estudio con el buen David. Así estamos. Gracias, David, por la invitación, y seguimos con más temas litigiosos. Como siempre, mi estimado Francisco Cárabes, muchas gracias. Gracias.